Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar acompañándonos, gracias por hacer parte de esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables cada domingo. Hoy, como es acostumbrado, vamos a compartir una lectura. Voy a apoyarme de las imágenes de ese cuento, de esa historia muy bella que nos hará el preámbulo para un tema que trataremos hoy. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, hoy nos acompaña esta lectura titulada Un pasito y otro pasito, de Tommy de Paola. Es por la editorial Ecare en el año 2013, para Bob. Ignacio se llamaba como su mejor amigo, su abuelo Nacho. Cuando Ignacio nació, su abuelo le dijo a todo el mundo: Ignacio no va a aprender a decir abuelo hasta que tenga 3 años, así que le voy a enseñar a llamarme Nacho. Y Nacho fue la primera palabra que Ignacio aprendió a decir. Fue Nacho quien enseñó a Ignacio a caminar. Agárrate de mis manos. Ignacio le decía a su abuelo: un pasito y otro pasito, un pasito y otro pasito. A Nacho y a Ignacio les gustaba mucho jugar con los viejos tacos de madera que se guardaban en un estante en el cuarto de costura. Los tacos tenían letras en 2 lados, números en 2 lados, y en los otros 2 lados tenían dibujos con animales y otras cosas. Ignacio y Nacho iban poniendo los tacos uno encima de otro, muy poquito a poco, para construir una torre altísima hasta 30 tacos. A veces, cuando todavía no habían puesto ni la mitad de los tacos, la torre se caía. Otras veces, la torre iba creciendo y creciendo, cada vez más alta, hasta que ya casi no quedaban tacos que ponerle. Solamente falta uno, decía Nacho, y es el taco del elefante, decía Ignacio. Y con mucho cuidado ponían el taco del elefante en lo más alto de la torre. Pero entonces a Nacho se le salía un estornudo y toda la torre se venía abajo. Ignacio se reía y se reía. Los elefantes siempre te hacen estornudar. Nacho, decía Ignacio. Bueno, la próxima vez sí nos va a salir una torre que no se caiga, le decía su abuelo. Entonces Nacho sentaba a Ignacio en sus rodillas y le contaba cuentos. Nacho, cuéntame cómo me enseñaste a caminar, le pedía Ignacio. Y su abuelo le contaba cómo lo agarraba de las manos y le decía: un pasito y otro pasito, un pasito y otro pasito. Hasta que un día Ignacio se soltó de las manos de su abuelo y caminó solo. El día que Ignacio cumplió 5 años, él y Nacho pasaron un día muy especial. Fueron al parque de diversiones, se montaron en la montaña rusa, comieron perros calientes y helados, se tomaron fotos y cantaron canciones. Y cuando se hizo de noche, fueron a ver los fuegos artificiales. En el camino de regreso, Nacho iba contándole cuentos a Ignacio. Ahora, pidió Ignacio, cuéntame cómo me enseñaste a caminar. Y Nacho se lo contó. Poco después del cumpleaños de Ignacio, su abuelo se puso muy enfermo. Ignacio regresó de la escuela y su abuelo no estaba en casa. Nacho está en el hospital, le dijo su papá.
Le dio una cosa que se llama infarto. Quiero ir a verlo, dijo Ignacio. No se puede, mi amor, contestó su mamá. Ahora Nacho está demasiado enfermo y no puede ver a nadie. No puede mover los brazos ni las piernas y no puede hablar. El doctor dice que tal vez ni siquiera reconozca a las personas. Tenemos que esperar y confiar en que Nacho se mejore. Ignacio no sabía qué hacer. No quería comer y por las noches no se podía dormir. Lo único que quería era que Nacho se curara. Pasaron meses y meses. Nacho seguía en el hospital. A Ignacio le hacía mucha falta su abuelo. Un día, cuando Ignacio regresó de la escuela, su papá le dijo que Nacho volvería a casa, pero todavía estaba muy enfermo. Le dijo, no puede caminar ni hablar. Cuando nos ve, a tu mamá o a mí, no sabe quiénes somos. Y el doctor cree que no se va a mejorar. Así que no te asustes cuando veas que Nacho no se acuerda de ti. Pero Ignacio sí se asustó. Su abuelo no se acordaba de él. Lo único que hacía era estar todo el día acostado. A veces, el papá de Ignacio cargaba a Nacho desde la cama y lo sentaba en un sillón. Pero Nacho no hablaba y ni siquiera se movía. Un día, Nacho trató de decir algo a Ignacio, pero lo que hizo fue un sonido horrible. Ignacio salió corriendo. Nacho hizo un ruido como un monstruo, le dijo a su mamá. No fue a propósito, le contestó ella. Ignacio volvió al cuarto donde estaba sentado Nacho. Le pareció que había una lágrima bajando por la cara de su abuelo. Yo no quería salir corriendo, Nacho, pero es que me asusté. Perdóname. ¿Sabes quién soy? A Ignacio le pareció ver que Nacho le guiñaba un ojo. Mamá, mamá, gritó. Nacho sí me reconoce. No, Ignacio, le dijo su mamá, tu abuelo no nos reconoce. Trata de tranquilizarte. Pero Ignacio estaba seguro. Corrió hasta el cuarto de costura, sacó la caja de tacos del estante y corrió otra vez al cuarto donde estaba Nacho. En la cara de Nacho apareció una pequeña sonrisa. Ignacio empezó a construir la torre. Llegó la mitad, hasta la mitad, luego casi hasta lo más alto. Solamente faltaba un taco. Bueno, Nacho, dijo Ignacio, ahora el taco del elefante. Y Nacho hizo un ruido extraño que sonó como un estornudo. La torre se vino abajo y Nacho sonrió y movió un poquito los dedos para arriba y para abajo. Ignacio se rió y se rió. Ahora sabía que Nacho se iba a curar. Y así fue. Poco a poco comenzó a decir algunas palabras. Sonaban extrañas, pero cuando decía Ignacio se sentía clarito, clarito, se entendía. Después, Nacho pudo mover los dedos y luego las manos. Ignacio lo ayudaba a comer hasta que un día Nacho pudo sostener la cuchara, pero todavía no podía caminar. Cuando pasaron las lluvias, el papá de Ignacio sacó una silla al patio y sentó allí a Nacho. Ignacio se sentó a su lado. Ignacio, dijo Nacho, cuento. Y entonces Ignacio le contó un cuento. Luego, muy despacito, Nacho se levantó de la silla. Tú, yo, caminar, dijo Nacho. Ignacio entendió. Se paró delante de Nacho para que se apoyara en sus hombros. Ya está, Nacho. Un pasito. Nacho dio un paso. Y otro pasito. Nacho dio otro paso. Al final del verano, Ignacio y Nacho podían ir caminando hasta el parque. Y Nacho hablaba cada día mejor y mejor. Cuando cumplió 6 años, Ignacio sacó la caja de los tacos. Poco a poco construyó la torre. Solo faltaba un taco. Ahora, taco elefante, dijo Nacho. Ignacio lo puso en lo más alto. Nacho estornudó. Los elefantes siempre te hacen estornudar.
Nacho, dijo Ignacio, bueno, la próxima vez, si nos va a salir una torre, que no se caiga. Ahora cuéntame un cuento. Y Nacho le contó un cuento. Luego Nacho dijo, Ignacio, cuéntame cómo me enseñaste a caminar. Bueno, Nacho, tú te apoyaste en mis hombros y yo te dije, un pasito y otro pasito, un pasito y otro pasito. Una historia para guardar en el alma. Una historia que nos hace pensar en cómo podemos lograr las cosas que a veces nos parecen imposibles, pero también cómo debemos asumir algunas cosas que son difíciles. Bienvenidos a esta emisión de hoy. Bienvenidos siempre a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Disfruten la siguiente entrevista. Bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. En esta nueva emisión, una emisión que nos trae un tema que probablemente a veces no dialogamos en casa por temor, por lo cultural, por ese miedo que nos puede también causar. Entonces, hoy tenemos a una invitada muy especial con este tema que es bien crucial para que lo tratemos en las familias y en la escuela. Primero que todo, te saludo, Natalia, muy feliz, muy agradecida porque estés en este espacio que ayuda a construir ambientes familiares y escolares saludables. Hola, Ruth, muchas gracias. Igual, muy contenta de estar acá y gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos con la doctora Natalia Perdomo Núñez. Natalia es médica pediatra con formación en cuidado paliativo pediátrico, líder del programa de cuidado paliativo y pediátrico de la Clínica Infantil con Subsidio y del Hospice Presentes. Una persona que con su amplia experiencia nos ilustrará acerca del tema de hoy, el duelo infantil. Natalia, una vez más, agradecida por este espacio y bueno, iniciaría por preguntarte, ¿qué es el Hospice Presentes? Bueno, Ruth, Hospice, digamos que a nivel mundial hay unos modelos de atención a los pacientes que tienen alta carga de sufrimiento, ¿sí? Y es lo que hacemos desde el cuidado paliativo. Atendemos a estos, en mi caso, niños y sus familias que por condiciones de salud tienen una altísima carga de sufrimiento, alta posibilidad de fallecimiento temprano y durante ese lapso, pues sí, van a tener sufrimiento físico, emocional, psicológico, carga del cuidado, pero específicamente en este cuidado paliativo, que muchas veces es desde el diagnóstico mismo de las enfermedades, tenemos un periodo que es el que atendemos en los hospices como tal, y es el periodo de final de vida. Entonces, digamos que, respondiendo a lo que tú me preguntas, ¿qué es el Hospice Presentes? Es un lugar que está pensado en su totalidad, desde su diseño físico hasta su modelo de atención, para las personas que están en periodos de final de vida y las familias que los acompañan. Bien, pues creo que una labor muy loable frente a un tema, Natalia, que sabemos que no es fácil tratar. En ese sentido, Natalia, pues sabemos que hablar de la experiencia de duelo en un ser humano nos lleva a saber que debemos reconocer la categoría de duelo infantil. Pues el duelo en los niños debe contemplarse de manera distinta en virtud a su desarrollo tanto cognitivo y emocional. ¿Cómo definimos en ese sentido el duelo infantil teniendo en cuenta que su desarrollo nos hace ponernos en otro lugar? Pues mira, el duelo en sí, o sea, en términos generales, el duelo es un proceso que se vive tanto de forma individual como familiar, como social, digamos, hay una forma como sociedad de vivir los duelos, que nos lleva a tener unas representaciones tanto mentales como comportamentales que dan expresión a ese dolor que estamos sintiendo. Y la finalidad del duelo es poder, digamos, desarrollar este proceso, aceptar una pérdida, dar expresión a ese dolor, pero finalmente reconstruirnos y volver a vivir, digamos, con ese dolor, con esa ausencia, volver a darle un significado a nuestras vidas. Y cuando llevamos todo esto al infantil, pues estamos hablando de ese proceso que viven los niños en las diferentes pérdidas que pueden, niños y adolescentes,
las diferentes pérdidas que van a vivir a lo largo de su periodo de infancia y de adolescencia. Que no solamente estamos hablando de muerte, lo que pasa es que el duelo por muerte quizás sea pues el más grande que podamos vivir o el que más significancia e impacto tenga en nuestras vidas de algunas muertes, pero duelo es todas aquellas pérdidas. Entonces, cuando pasamos del jardín al colegio vivimos un duelo, cuando nos cambiamos de casa, cuando se van nuestros amigos del barrio, no sé, todas esas pequeñas cosas que se van viviendo son pequeños duelos que a veces pasamos por alto, que creemos que no son tan importantes, pero que la forma en cómo los vivimos y cómo aprendemos a llevarlos nos van a permitir llevar mejor los duelos más grandes, ¿sí? Como es el de la muerte. Natalia, tú has nombrado algunos duelos y en eso quería enfatizar para decir que hay unos duelos a los que están expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes y que a veces creemos que son sencillos de manejar, que ellos lo van a aceptar. Tú nombraste algunos, yo agrego otro, la ausencia de sus padres, el divorcio de los padres, la separación, el viaje a ausencia de una persona cercana y significativa a ellos que de pronto se va y decimos tranquilos que eso en unos meses la vuelves a ver y creemos que son sencillos para ellos manejar. ¿De qué manera ofrecer ayuda a un niño para validar esas emociones de tal suerte que ese duelo se pueda ver como un proceso de reconstrucción de significados, como tú lo decías anteriormente? Para mí hay dos cosas muy importantes. La primera es que los adultos que estén acompañando a estos niños, llámense los papás o los cuidadores, los adultos de la familia, o cuando en algún momento hablemos de los duelos en los ámbitos escolares, los docentes, tienen que ellos mismos haber trabajado duelos, ¿sí? Es muy difícil, como cualquier cosa en la vida, que tú pregones sin experiencia. O sea, si tú no has trabajado tus propios duelos y eso, es muy difícil que ayudes a un niño. Eso es lo primero, los adultos tenemos que trabajar nuestros duelos. Y lo otro es que a través de ese trabajo de los duelos propios nos vamos a dar cuenta de que no todos manejamos los dolores iguales. No todos trabajamos las pérdidas de la misma manera y hay que entender y respetar eso, porque es que eso no solamente está relacionado con nuestra edad, que en los niños pues es crucial tener en cuenta la edad de los niños, sino que está también relacionado con nuestras experiencias previas. ¿Cuántos duelos hemos vivido? Muchas personas adolescentes, su primer duelo va a ser el fallecimiento de algún familiar en la etapa de adolescencia, pero también tenemos muchos niños que desde pequeños han vivido duelos. La ausencia de un papá, el divorcio de sus padres, el fallecimiento de alguien, el cambio de ciudad, país, colegio, o sea, han tenido muchos duelos, entonces su vivencia va a ser diferente al que llegó a los 18 y no había tenido que vivir grandes duelos. Lo otro, pues, es la parte cultural y social, cómo en su cultura, su religión, su núcleo se viven los duelos, también lo vemos continuamente. O sea, hay familias que son terriblemente, digamos, silenciosas en sus dolores y hay otras formas o familias o culturas que son expresivas completamente sus dolores y pues eso también marca a los niños. Entonces es entender dónde se está moviendo ese niño. Y es muy importante, pues, con todo esto, no minimizar, que es el ejemplo que tú das, ¿no? Nos pasa mucho, no, se le va a olvidar, es chiquito, no se da cuenta, eso se le pasa rápido, y no nos damos cuenta de que, exacto, de que realmente sí hay un dolor, que se expresa diferente, que se manifiesta diferente, que va a impactar diferente, pero sí lo está viviendo. O sea, es que esto de creer que los niños son como unos entes por ahí en desarrollo y que algún día se van a dar cuenta, no, ellos se están dando cuenta de las cosas y las están viviendo. En ese sentido, Natalia, ¿qué podríamos decir de esos sí que podemos aprender en esos duelos, de esas sí acciones que beneficiarían ese proceso en nuestros niños y adolescentes? Yo creo que es importante, no es fácil porque comúnmente trabajamos las cosas cuando ya nos enfrentamos a ellas, o sea, cuando ya estamos en el proceso del duelo, pero sería buenísimo que culturalmente, socialmente, trabajáramos los duelos desde antes de tener que vivirlos, ¿sí? Porque eso nos prepara un poco para las situaciones. Entender que como hay tantos pequeños duelos,
vivirlos y educarlos en ellos es una oportunidad muy grande para cuando tengamos que enfrentar duelos muy grandes. Entonces, el poder entender que todo es aprendizaje, las películas que vemos, el pajarito que encontramos muerto en el parque, las historias de las personas que nos rodean, todo eso nos va sirviendo para ir dándole un sentido de valor y significado a los duelos para, como digo, en el momento en que ya nos toque uno más grande. Entonces, no, ahí va un poco los no, te voy a unir los sí y los no. No ocultarlos, o sea, no tiene sentido ocultarle a los niños que en la vida hay dolores y que en la vida hay pérdidas y que en la vida hay muerte. O a veces creemos que ocultándolo los protegemos y pues realmente es que en la vida nos vamos a tener que enfrentar a las cosas, entonces no tiene sentido ocultarlas. Decir la verdad, siempre hablar con la verdad, pero el hablar con la verdad desde una forma compasiva y empática, o sea, entendiendo lo que significa para el otro esto que estamos diciendo. A veces creemos que de la forma más burda o más cruel o más cruda, entonces lo va a entender mejor porque finalmente la muerte es parte de la vida. Sí, lo es, claramente, para allá vamos todos, pero hay formas y formas de decirlo y hay lenguajes y hay edades. O sea, los niños más pequeños son terriblemente explícitos y tácitos en lo que uno les dice, ellos no son figurativos, entonces tenemos que tener cuidado con el lenguaje, cómo lo utilizamos, lo que expresamos, lo que decimos, facilitarles la expresión de dolor, no cohibirlos, ¿sí? Ya, para de llorar, esto no es para llorar, tampoco es necesario llorar tanto por esto, ¿no? Hay que facilitarles esa expresión de emociones, además porque al facilitarlas también nos vamos a dar cuenta, primero del impacto que tuvo en él y si está haciendo manejos inadecuados, porque si no le permitimos expresar las cosas, ¿cómo nos damos cuenta si lo está manejando bien o lo está manejando mal? Bueno, como les decía, no ocultarlo, no temer la expresión de sentimientos, compartir las creencias, no imponerlas. Muchos de nosotros hemos sido criados y hemos crecido bajo creencias religiosas o espirituales y eso hace parte de, pero no impongamos lo que nosotros creemos, ¿sí? Compartámoslo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, decirle, mira, a mí me sirve creer que yo doy muchos ejemplos con los abuelitos porque usualmente son los primeros que fallecen, pero no es nada más. Por ejemplo, decir algo como, mira, a mí me sirve creer que el abuelito está en nuestros corazones y desde el cielo nos está cuidando. Un ejemplo sencillo, pero es lo que a mí me sirve. No sé si a ti también te sirva creer en eso o a ti te genere más ansiedad creer que alguien nos está mirando desde el cielo, ¿sí? Pero compartir las cosas que nosotros creemos, no imponer nuestras creencias y, súper importante, identificar como los signos de alarma en los niños que no están manejando bien el duelo. Y no es igual que en los adultos. Entonces, por ejemplo, el llanto incontrolable o el llanto sin tanta, o sea, como que no entendemos por qué está llorando, los trastornos de sueño, los trastornos de alimentación, los cambios comportamentales marcados, los miedos o sea, que incapaciten a una persona a vivir su vida normal. Esas son las cosas que tenemos que pillarnos para poder buscar ayuda tempranamente con los niños. Digamos que en la familia, que es el primer núcleo, Natalia, tú lo has dicho, como que se hace esa gestión, o sea, esa ayuda en la gestión de esas emociones que el duelo puede significar. Tú has dicho unos signos de alerta y de alarma al que le debemos prestar atención. En el ámbito educativo, en la escuela, ¿cómo los maestros podemos ayudar a esa gestión de emociones? ¿Sí? Respetando un poco esa creencia familiar, digamos, ese contexto familiar, pero ¿cómo los maestros podemos ayudar en ese duelo? Bueno, lo primero, vuelvo y lo repito, los maestros tienen que haber trabajado sus duelos. Si un docente no tiene duelos bien manejados, es muy difícil que pueda ayudar a los niños, a sus estudiantes en esto. Lo otro es, bueno, ahí hay varias cosas. Tenemos que ver, súper importante que haya una comunicación clara entre el colegio, los docentes y las familias que están viviendo los duelos, para manejar una sola línea de comunicación, o sea, como una sola versión. No es porque vayamos a decir mentiras ni nada, pero sí es importante que lo que tú dices allá en la casa sea lo mismo que estamos manejando acá en el colegio, sea lo mismo que decimos en el aula de clase, por respeto. Sobre todo acá hay que tener en cuenta que algo que condiciona muchísimo los duelos
los impactos de los duelos y por ende el manejo es las formas de fallecimiento, el impacto de la pérdida. Es muy diferente, por ejemplo, un fallecimiento por una enfermedad prolongada, que de alguna manera te dio tiempo de hacer un duelo, a un fallecimiento por un suicidio. El suicidio es de las cosas más difíciles de manejar en los duelos. Un fallecimiento por, no sé, un accidente de tránsito, esta mañana lo viste bien y ahora te llaman y te dicen que falleció. O, por ejemplo, la época tan difícil que tuvimos que vivir, una época, pues acá en Colombia nosotros, de los secuestros, que eran pérdidas, o sea, era muy difícil, no sabías si lo ibas a volver a ver o no. Entonces, estos duelos tan complicados, pues necesitan que tanto el colegio como los padres y toda la comunidad educativa tengan como un solo hilo conductor en la versión y en cómo se va a manejar. Entonces, eso me parece muy importante. Otras formas en que los docentes pueden ayudar es entendiendo que hay que mantener una normalidad con flexibilidad. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo entre más pequeños, necesitan más estructura. Y hay que mantenerles esa estructura, hay que ayudarles a que, a pesar de la pérdida y de todo lo que está sucediendo a su alrededor, entiendan que hay una estabilidad, hay una contención hacia ellos. Y los docentes pueden ayudar mucho en eso, manteniendo, como digo, una normalidad, pero siendo flexibles, entendiendo que eventualmente el niño va a tener expresiones de llanto y que no sepamos qué fue lo que pasó, eventualmente puede tener comportamientos agresivos, puede verse disperso, distraído, cambiar su rendimiento académico y entender que esto es normal que suceda, pero al mismo tiempo tiene que tener un límite, ¿sí? Un límite. O sea, si ya vemos que hay comportamientos de cambios muy drásticos o que lo están afectando realmente, pues como docentes tenemos que buscar ayuda. Mantener comunicación todo el tiempo con los tutores, ver de qué manera se puede, digamos, hacer apoyo académico, si el niño está teniendo mucho problema de atención, permitirles llamadas a la casa, eso a lo que llamo flexibilidad, ¿sí? Si le da un poco de ansiedad y quiere llamar a su casa a ver cómo están todos, pues permitirle las llamadas, tener mucho, como muy presente las fechas especiales, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a celebrar el Día de la Madre en el colegio, tenemos un niño que falleció su mamá recientemente o que no tiene mamá por alguna razón, bueno, pues hay que saber cómo se va a manejar eso, ¿sí? Si llamamos a la casa y creemos que es mejor que ese día el niño no asista o lo vamos a manejar de otra manera, o bueno. Eso respecto a los niños que tienen pérdidas en sus casas, en sus núcleos familiares, cómo desde el colegio lo podemos manejar. Pero hay otra situación que también es importante y es cómo podemos manejar en las comunidades educativas cuando tenemos pérdidas en las comunidades educativas, ¿sí? Que es algo que yo veo frecuentemente, pues porque yo trabajo, como les decía, con niños en final de vida y muchas veces nos llaman a pedirnos ayuda de los colegios de cómo le van a contar a sus compañeros que está pasando lo que está pasando. Y eso también es importante. Y un poco en línea de lo que ya hemos hablado, pues pienso yo que como comunidad educativa hay que adelantarse a eso, o sea, creer que en nuestro colegio nunca va a fallecer un niño, pues es absurdo, ¿sí? Es que eso sí puede pasar, puede fallecer un niño, puede fallecer uno de los docentes, entonces ya tener como un plan, ¿sí? Ya saber cómo lo podemos manejar, con qué recursos contamos. Hay fallecimientos que son tan impactantes para la comunidad educativa que ella misma no se puede contener. Entonces hay que buscar ayuda externa. O sea, si no sé, el departamento de psicología del colegio está tan afectado con esto que está pasando que ellos no pueden apoyar a sus docentes, pues tendrán que buscar ayudas externas. Saber qué información se le va a dar a los otros compañeros, cómo preparar a los niños para los regresos, digamos, regresar al salón de clases sin uno de sus compañeros, que pues digamos, lo hemos vivido de alguna manera. Por ejemplo, en el colegio de mis niñas hace 2 años, uno de los estudiantes de 11 en estos viajes que hacen ellos falleció durante el viaje. Entonces, todo lo que era el trabajo de preparar al grupo de 11 a regresar al colegio sin su compañero, con todo lo que es la víspera del grado, toda la expectativa que hay, pues eso requiere de mucha articulación, digamos, dentro de la comunidad educativa. Tú has tocado un tema importante y es seguir trabajando la alianza familia y escuela, o sea, una comunicación
muy directa, muy cercana, ¿cierto? Muy respetuosa para ayudar a ese tránsito de esas emociones. Pienso que no solamente en el duelo infantil, sino en todo lo que implica la formación de nuestros niños y nuestros adolescentes, Natalia. Pero también con lo que dices me haces pensar cómo en las comunidades educativas podemos ir pensando en implementar, no como cátedras impuestas, como tú dices, no, que tú nos dices que no sean imposiciones, sino unos diálogos, unas cátedras, no sé, unos momentos de encuentro con nuestros niños en el que hablemos de estos temas, en el de que el tema del duelo, no solamente de la muerte, pero a veces también principalmente por lo que tú enuncias, pueda estar incluido en esos proyectos que se realizan en las comunidades, en los planes de estudio, o sea, algo transversal que nos permita como comunidades escolares prepararnos ante eso, porque tú bien lo dices, a veces la misma comunidad está tan impactada que no logra una gestión adecuada para nuestros niños y nuestros adolescentes y las familias que están congregadas en torno a esto. Tú también mencionas algunos casos, por ejemplo, el que parta un compañero, el que muera un compañero, cómo lo asumimos, ¿cierto? O sea, cómo es el tránsito de esas emociones y me parece que ahí es donde debemos pensarnos en toda esa unidad de familia y escuela, en estos temas que muchas veces no nos detenemos porque también es el dolor que nos puede causar a muchos. Natalia, frente a eso yo sé que hay actividades, que hay varias actividades propuestas, que digamos que se piensa en, por ejemplo, las narrativas de los niños, los dibujos, la creación de historias, los cuentos, actividades lúdicas. ¿Cómo y de qué manera emplear esas actividades lúdicas? También está la literatura que nos puede ayudar en ese sentido. ¿Cómo emplear todos esos medios para poder hacer esta gestión de las emociones en el duelo? Mire, bueno, ahí te voy a comentar dos cosas. Primero, en lo inicial que tú decías, yo, pues digamos, con todos estos años que he venido trabajando con la muerte de los niños, el dolor de las familias, el sufrimiento asociado a todo esto, me he podido dar cuenta de que como sociedad nosotros creemos que realmente ocultando las cosas, sabemos que vivimos en medio de muchas cosas dolorosas, pero creemos que ocultándolas van a ser menos dolorosas y por eso hay temas que no tocamos, ¿sí? Entonces es como los temas vetados, de esos temas no hablamos. Y lo cierto es que esas cosas hacen parte de la vida. Ese es el transcurrir de la vida. La vida consigo trae a la muerte, la vida consigo trae a las pérdidas. O sea, si nos queremos poner filosóficos, pues el amor trae al desamor y todo lo demás, ¿sí? Pero tratamos y creemos, exacto, creemos que si solamente les enseñamos el color rosa en la vida, si solamente les enseñamos la parte bonita, los estamos protegiendo. Y la verdad, yo he podido ver que lo que hacemos es un daño muy grande, porque como inevitablemente nos vamos a tener que enfrentar a eso, cuando nos toque, no tenemos las herramientas necesarias y nos destruimos. O sea, es que como personas el dolor nos destruye. Y no es volvernos insensibles porque no es posible, eso no, nunca va a ser posible, pero sí es tener un poco más de herramientas para poder levantarnos más rápido y más fortalecidos de esos dolores. Entonces, yo sí pienso que de la muerte hay que hablar, de los dolores hay que hablar, de lo que le duele al otro hay que hablar, si es como, ay, los papás se divorciaron, no le hablemos de eso porque le duele. No, hombre, o sea, no es el morbo detrás de la pregunta, pero quizás esa otra persona necesite desahogarse de todo lo que siente, pero como vivimos en un mundo que nos protege de todo lo malo, las personas no tienen, y los niños no tienen posibilidad de abrirse. Entonces sí es importante abrir los espacios. Los adultos tenemos que formarnos para poder contener a los niños en esos espacios y ahí sí retomo específicamente tu pregunta. Hay muchas, digamos, hay muchas apuestas a incluir estos temas desde la escuela, en la unión escuela-familia, porque no tiene sentido que en el colegio estén hablando de una cosa y en la casa estemos hablando de otra, ¿no? Esos discursos encontrados pues son muy difíciles. Argentina y España han desarrollado, cada uno por su lado, algo que se ha llamado de forma general pedagogía de la vida y la muerte. Y es precisamente esto, o llevar la muerte al aula. Lo que pasa es que esa sí me parece un poco más cruda, esa forma de llamarlo. La pedagogía de la vida y la muerte lo que
apuesta es precisamente a incluir estos temas transversalmente, porque como tú dices, no hay una cosa, no hay de 7 a 1 los viernes clase de la muerte, esto es transversal a todo el currículum, pero que nos permita hablar, expresar y como docentes ver dónde tenemos que apoyar. Entonces, por ejemplo, nosotros, pues hay clases que son súper fáciles, o sea, biología nos permite hablar, pues cuando hablamos del ciclo de la vida, pues inevitablemente vamos a estar de la muerte, pero ya no es solamente hablarlo desde la forma biologista del asunto, sino también de lo simbólico, del dolor, de, bueno, aquí quienes han vivido un fallecimiento, quienes han, sí, o sea, cómo lo viviste tú, cómo se vivió en tu familia, y podemos ir abriendo el camino para eso. Las clases de historia, pues que nuestra historia es la historia de las guerras, pues el entender los ritos, cómo han ido cambiando, cómo ha ido cambiando la significancia de la muerte. Hay películas para todas las edades. Yo, pues como principalmente trabajo con niños pequeños, pues las películas de Disney, todas, no hay película de Disney donde no haya un muerto de por medio, o sea, todas, y nos permiten ver la muerte de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vemos Frozen 1, donde ellas no pueden enterrar a sus papás porque están allá en el barco este que se pierde, pues eso nos permite lo importante de los ritos, así no haya cuerpo, ¿sí? Porque hubo un rito funerario, entonces hablar de la importancia de los ritos. Moana, donde la abuelita fallece ya porque tiene muchísimos años y bueno, ya es una persona muy mayor, pero como su espíritu lo acompaña. Y así todas las películas de Disney, de Pixar, todas tienen la pérdida, la despedida, pues porque es que eso hace parte de la vida. Y para ya muchachos más grandes, adolescentes, tenemos de todos los géneros, desde el drama, la comedia, el suspenso. Hay una película, ya es viejita, que se llama Los Otros, que es de suspenso. Pero es muy chévere porque muestra cómo usaban los ritos funerarios antes con las fotografías, cómo le tomaban fotografías a los niños muertos, a las familias que fallecían, creo que era de tuberculosis en esa película. Y es muy interesante poder, por ejemplo, hacer un análisis histórico de cómo han cambiado los ritos funerarios y cómo seguirán cambiando, y más ahora con esto que estamos viviendo, cómo va cambiando todo. Entonces, si tú te das cuenta, la clase de arte, literatura, hay unos cuentos para niños donde hablan de la pérdida, pero que son una belleza, y son una belleza no solamente desde la parte narrativa, sino desde la ilustración, porque son para niños muy lindos, muy bellos, rincones de juegos, análisis de, cuando hablamos, no sé, de culturas indígenas, cómo podemos revisar todo eso. Yo creo que todo es un aprendizaje, todo lo podemos llevar, no solamente para la muerte y el duelo, que es lo que estamos hablando, sino todo nos sirve, es nuestra propia historia, entonces nos sirve para poder analizarla de esa manera. Natalia, tú nos has mencionado algo bien importante y es cómo a través de esas actividades logramos vivir esos duelos. Hay una inquietud que tengo frente a la situación actual mundial de salud que nos ha llevado muchas veces a pérdidas de familiares, pero no nos hemos podido reunir, hacer ese ritual como es acostumbrado en cada familia, muy particular, muy desde la creencia, ¿cierto? En este momento, ¿cómo ayudar a nuestros niños y a las familias para que esa emoción se logre llevar a cabo? O sea, logremos expresarla, porque pues antes teníamos los ritos funerarios que tú nos nombras, entonces el acompañar, pero ahora estamos en la distancia y muchas familias hemos pasado porque te entregan las cenizas y no pudiste ver, no pudiste acompañarte de tus seres queridos. ¿Cómo hacer ese tránsito de esa emoción? Esta época es bien difícil, Ruth, es bien difícil, y bueno, ahorita estamos viviendo la parte aguda que se nos ha extendido, llevamos un año en la parte aguda donde, claro, estamos con el número de infectados, de fallecidos, pero el impacto a largo plazo que va a tener en nuestra salud mental, yo creo, todo esto pues es algo que también hay que prever, ¿no? Y es que no solamente estamos viviendo el duelo por las muertes, estamos viviendo muchísimos duelos y los vivimos todos. O sea, el duelo de la pérdida de la normalidad ha sido un duelo muy difícil, no volver a ver a las personas, si las vemos no las podemos abrazar, no volver a nuestros trabajos, no volver a
no sé, no poder ir a un restaurante tranquilo, no poder ir a viajar. O sea, todos esos duelos son muy importantes y los niños han tenido sus propios duelos, que no los podemos pasar por alto. O sea, yo pienso que estar encerrado un año en un apartamento, en el mejor de los casos, debe ser una cosa para enloquecerse a la edad de que tú tienes que estar saltando, brincando y subiendo árboles, ¿sí? Un viernes nos fuimos, un viernes de marzo, se fueron para sus casas y nunca más volvieron al colegio. Entonces es entender que ellos han tenido que vivir muchos duelos, pero que por la misma situación generalizada que se está viviendo, como que no le hemos puesto tanta atención como deberíamos a eso, ¿sí? Esto es la pérdida del colegio, o sea, cuántos niños no tienen computadora e internet para volver a sus clases y se les ha complicado la vida, cuántos niños tienen que vivir en situaciones de maltrato infantil porque el colegio era su refugio y ya no están yendo al colegio, cuántos sus papás perdieron el trabajo y entraron en unas situaciones económicas muy difíciles. Entonces, como te digo, el duelo por la pandemia no es solamente los infectados y las muertes, es que estamos viendo una serie de duelos, cada uno obligándonos a superarnos y la resiliencia máxima, pero bueno, ahí vamos. Respecto al duelo, Natalia, antes de que continúes, me parece muy importante esta reflexión que tú nos haces para hacer el llamado a la familia y a la escuela como ambientes seguros para nuestros niños, sabiendo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, quiero hacer ese paréntesis antes de entrar a la respuesta de la pregunta que te hacía, porque tú nos haces conscientes de esos duelos que todos estamos viviendo, pero que en la infancia se está marcando porque no tenemos el espacio para jugar y el juego es una de las bases del desarrollo de la infancia. Entonces, el llamado a las familias y a las escuelas para que de pronto seamos más tolerantes en esos momentos que estamos viviendo en el aprendizaje en casa, para que seamos más flexibles también, para que nuestros niños puedan pues gestionar el duelo frente a no ver a sus amigos, a no estar en esa socialización que hace parte de la vida de ellos. Por ejemplo, los adolescentes. Hace unos meses tratábamos un programa con adolescentes que ellos decían, no ver a mis compañeros en esa etapa tan social que es la adolescencia, pues estaba causando cosas en ellos y tenían que buscar, digamos, algunas maneras de conectarse por redes, porque son adolescentes, pero en nuestros niños, ¿qué es el juego? El saltar, el cantar, el disfrutar los espacios. Entonces el llamado es a eso, ¿sí, Natalia? Que las familias y las escuelas realicemos actividades flexibles que permitan que nuestros niños se muevan en su poco espacio que tengan la posibilidad de jugar, de crear, que busquemos actividades que les permitan generar esos espacios para que ese duelo sea más llevadero. Ahora sí, Natalia, la pregunta, porque nos hiciste reflexionar sobre otro tema importantísimo. Al impacto que ha tenido el COVID o la pandemia específicamente en los rituales, pues claro, también nos lo complica muchísimo, porque es que alrededor de la enfermedad y muerte por infección por SARS-CoV-2 hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, los cambios en los ritos han sido dramáticos, ya no podemos hacer velaciones, y no solamente por las personas que han fallecido por el COVID-2, sino que la misma pandemia ha llevado a que ya no hay velorios, o sea, ya no hay ritos funerarios como los conocíamos, el entierro como lo conocíamos o la cremación ya tampoco está, pero tenemos que buscar dentro de esa resiliencia otras formas de hacer ritos, porque, y yo creo que la vida nos lo muestra siempre y nos lo va a ir mostrando más, la ritualización de la vida es muy importante porque es simbólica, es como simbolizamos todas nuestras transiciones, nuestras alegrías. Entonces tendremos que buscar otra manera de ritualizar estas despedidas también. No sé, nos reuniremos como familia a través del Zoom y haremos una oración, escribiremos cartas, sembraremos árboles. Tendremos que buscar otra manera, como siempre, o sea, igual la historia de la humanidad ha sido buscar otras maneras de hacer las cosas, pero sí, lo que pasa es que estamos en el momento de la transición, no estamos todavía, somos el grupo que estamos aferrados a lo que conocíamos y extrañamos hasta los funerales, pero vamos a tener que transitar hacia las nuevas formas de hacerlo. Y como te decía, no es solamente el duelo por el fallecimiento, es que alrededor de esto hay otras cosas que son muy importantes tener en cuenta. La culpa
¿sí? Muchas veces pues viene ¿quién lo infectó? ¿Por qué fuimos a ese paseo? No nos hubiéramos reunido. Si sabían que él tenía diabetes, ¿para qué lo llevaron? ¿Para qué lo trajeron? Entonces empiezan a manejarse una cantidad de culpas, de miedos. Entonces, todo lo contrario, no, yo no voy, yo no salgo, nadie venga, no hablamos, no me abrace, no se acerque, porque entonces me infectan. Y vamos a ver estos comportamientos extremos que nos impide en este momento poder transitar esto de la forma más tranquila que pudiéramos. O sea, estamos viviendo con el miedo en una mano, con la culpa en la otra, tratando de adecuarnos a la nueva realidad. Entonces, si nos vamos a la definición de duelo como proceso de ajuste, estamos en un duelo, o sea, llevamos un año en un año de duelo, ¿sí? No es fácil. Natalia, en ese sentido yo quisiera que tú nos contaras alguna experiencia en toda esta trayectoria que tú tienes, acompañando todo este cuidado paliativo con los niños, alguna experiencia que haya marcado tu vida, no, yo no creería que es una, yo creo que de pronto son varias, pero algunas experiencias que nos pudieras decir que han marcado tu vida en este proceso. Cuando yo empecé a estudiar cuidado paliativo y empecé a trabajar en todo este tema, que pues tiene muchos brazos, lleva el del paliativo puro como la parte médica, pero también la atención psicosocial, el trabajo de duelo. En mi inocencia creía que realmente todo se iba a poder hacer, ¿sí? Y que si lo hacíamos como lo estamos hablando tú y yo, todo iba a ser perfecto. Y he tenido que aprender que no, que así hablemos y tengamos la teoría. Es tan difícil el fallecimiento de un hijo que realmente sí creo que es de las duelos más difíciles de manejar y son con los que yo trabajo, que hay familias que por más de que nosotros hagamos el trabajo, la intervención, se vuelven duelos muy difíciles. O sea, yo he trabajado con familias que no se lograron duelos sanos por más de que lo intentamos, ¿sí? Por más de que se les hizo el esfuerzo, el trabajo, las redes de apoyo, la intervención, no se logró. Su historia personal, su historia familiar, las experiencias previas, mil factores llevaron a que no hubieran duelos sanos. Pero también he tenido familias, he podido trabajar con familias que han podido vivir estos procesos de otra manera y han podido realmente crecer a través del dolor, que es la enfermedad y muerte de un hijo. Hemos podido acompañar adolescentes o niños que nos han permitido entrar a sus dinámicas y poder acompañarlos en lo que es su deseo antes de morir, lo que quisieron decirle a sus papás antes de fallecer, lo que quisieron hacer. Y eso es una experiencia, no es fácil, no es para todo el mundo, yo eso lo entiendo perfectamente, pero para quienes hemos tenido la fortuna de vivirla es una experiencia muy enriquecedora. Y eso a mí como persona me ha llevado a entender que no siempre lo vamos a lograr todo, pero que aún así vale la pena seguir intentándolo. ¿Sí? Que por 10 familias que tengan duelos muy difíciles, va a haber otro tanto que van a tener duelos muy enriquecedores y de mucho crecimiento para ellos y para quienes los rodean. Entonces, sí creo que esto que tú haces a través de estos programas, esto que nosotros hacemos a través de la atención en cuidado paliativo, vale la pena seguir haciéndolo, así sea ese aspecto de la vida que no es tan chévere de manejar. Gracias, Natalia. Bueno, ya para despedirnos, te invito a un mensaje para las familias, para las escuelas, para seguir creciendo juntos, construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Pues creo que yo lo único que les puedo dejar de mensaje es que la vida realmente vale la pena, pero no se nos puede olvidar que trae sus cosas dolorosas, ¿no? Sus pérdidas, sus duelos, pero eso es la que la hace tan rica, porque nos obliga a sacar lo mejor de nosotros y apoyar a otras. Entonces, la vida hay que vivirla como viene, con dolores, con todo, y crecer a través de ellos. Y hay formas, tenemos como apoyarnos y apoyar a los demás en esto.
Gracias, Natalia. Bueno, a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo domingo y bueno, escríbanos en el chat todos los temas que ustedes consideran que podemos presentar, que podemos dialogar en este espacio que es construido para las familias y para las escuelas, para que nuestros niños y nuestras niñas, también nuestros adolescentes, gocen de esos ambientes saludables que entre todos podemos forjar. Natalia, muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Ruth.